Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Me encanta el nombre y me encanta el eslogan porque indica que tenemos que pararnos, tenemos que reflexionar, tenemos que asimilar. Estamos demasiado automatizados, despersonalizados y acelerados, y hablo por mí. Y a mí este programa me ayuda a pararme, a conectar conmigo mismo y sobre todo con el Señor y con mi prójimo, porque la relación debe ser vertical, pero horizontal. Ya sabéis que el propósito del programa es conocer a la iglesia, porque una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama. Emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. La Fraternidad de Pastores y CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, nos respalda espiritualmente, y las Iglesias del Monte producen el programa y Proyecto Vida lo realiza con mucho cariño. Un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación, te acompaña. Y hoy tenemos aquí a alguien que me parece un joven interesante que podríamos conocer para que nos sirva de referencia y de estímulo a muchos jóvenes, incluido yo, ¿por qué no? Para seguir adelante en los proyectos y los propósitos de Dios. Os presento aquí al pastor ministerio Pablo Gómez, alias Pablín. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estáis? Todos los que están viéndonos, un placer, de verdad. Gracias por abrir este espacio y poder compartir juntos. Gloria a Dios. Pues sí, ya sabes lo que hemos dicho siempre. Necesitamos conocernos para amarnos. Ya, ¿Eh? ya. El Señor dice, dices que me amas y nadie me ha visto nunca. Y no amas al que ves, eso no tiene lógica. Pero para eso tenemos que vernos. Y el programa tiene un enfoque de relación, de establecer vínculos, de puente entre los ministerios y entre la iglesia, que está en un lugar, pero que a veces somos como matrimonios peleados, desconocidos unos para otros. Y eso no es el plan de Dios. Entonces, por aquí han pasado ya ciento y pico de personas, ¿no? De muchos sitios del mundo, hispanos, casi siempre. Y queríamos hoy hablar contigo y conocerte un poquito más, porque tú estás desarrollando una labor muy bonita entre los jóvenes, con un enfoque moderno de proyección de cuidado, en fin, adaptarnos un poquito a la mentalidad del siglo XXI, que no es la misma que la del siglo XX y mucho menos que la del siglo XIX. No, y lo que vendrá, ¿no? Que la Iglesia siempre tiene que estar reformándose, ¿no? Pensando en el futuro, proponiendo más que reaccionando. Entonces, bueno, ahí estamos, queriendo conocer los tiempos, ¿no? Como un buen hijo de Isaacar, si podemos llegar a ser así, y poder entender y dar propuestas, poder traer respuestas también a estos tiempos que nos estamos moviendo. Así que ahí estamos. Amén, amén, porque al final tenemos conceptos de iglesia que son más culturales que espirituales, ¿verdad? El modelo bíblico es otra cosa a lo que habitualmente tenemos en conceptos. No, y curiosamente nuestros conceptos más se asemejan a la parte más occidental, pero si nos movemos hoy en día a la iglesia oriental, a la iglesia africana, a la iglesia asiática, vamos a encontrar modelos completamente diferentes a lo que nosotros estamos habituados a tener, ¿no? Así que eso me habla mucho de que la riqueza de cómo Dios sigue haciendo las cosas, ¿no? Y de cómo Dios sigue teniendo el control y que nosotros no tenemos la última Coca-Cola del desierto, ¿no? No tenemos nada, simplemente somos siervos inútiles algunas veces, ¿no? En las manos del Señor, pero que Él sigue transformándonos. Amén, amén. No hay nada más hermoso que entender que el amor cubre multitud de faltas, que el amor rompe roles y prejuicios, y que al final lo importante es cuánto de la presencia de Dios tenemos en el lugar donde estamos o cuánta lejanía. Los roles, los modelos, los moldes, la forma de expresión son secundarios, hay que respetar, por supuesto, tenemos que adaptarnos donde estemos, pero no es lo principal y no podemos formar doctrinas de modelos culturales que son en muchos casos obsoletos, ¿verdad? No, y escuchándote me haces pensar en esta frase que muchas veces se dice, pero que a veces no la llevamos a práctica, ¿no? De que Dios está más interesado en el ser que no en el hacer, ¿no? Y nosotros muchas veces, quizás por el modelo capitalista, empresarial que vivimos hoy en día, el hecho de tener medallas, reconocimientos, títulos, nos hace perder mucho el enfoque de esa cercanía, esa relación y esos frutos que vamos a dar si tenemos una relación sana con el Señor, ¿no? Y pasa primero por reconocer que somos no merecedores de esa gracia, ¿no? Que somos pobres de espíritu
que en búsqueda de esta reconciliación que Jesús nos ha brindado, ¿no? Entonces, tenemos que animarnos entre nosotros a romper mucha esta idea de los títulos, ¿no? Del predicador o del pastor o del líder de alabanza. No. Pablín, ¿no? O Juan Carlos, ¿no? La persona, lo que ha hecho Dios detrás y delante, en y a través nuestra, ¿no? Así que sí, es un poco, creo que tenemos que seguir hablando de esos procesos de vida, más que de ministerio o cosas que solemos hacer. Así que, bien. Exactamente, más que estar en la iglesia es ser iglesia, ¿verdad? Ya, o sea, ser iglesia. Ser iglesia. Y bueno, ser iglesia, ese es el nombre de nuestra comunidad, ¿no? Be Church. Be Church, sí. Sí. Bueno, gloria a Dios. Bueno, pues como el objetivo del programa es conocerte, aunque ya en este preludio, ¿no? En esta introducción ya te vamos conociendo, pues queremos saber los datos personales. Tú eres boquerón hasta la ceja. Hasta la ceja. Aunque cuando predico, cuando me escuchan algunos, dicen, Dillo, tú no tienes acento, ¿no? Pero sí, nacido y criado la mayor parte de mi vida en el barrio de Welling. O sea, ahí hemos estado y sí, boquerón 100%. Qué bueno. Tu padre, José Luis Gómez, Celu, ¿no? Un hombre muy afable, un hombre de Dios, comprometido. Bueno, ya nos contó su historia. Si alguien quiere, ahí está en el canal de YouTube, puede escuchar la biografía de Celu. Pero tú vienes a este mundo en una iglesia, o sea, en una familia ya cristiana comprometida, ¿no? ¿O no? No, para nada. Nosotros somos de la BBC, ¿no? De las bodas, bautizos y comuniones del mundo católico, ¿no? Ese es el contexto donde yo me crío. Mi padre, y si tenéis la oportunidad de escucharlo, vais a escuchar que él sí tuvo un acercamiento a Dios a través de la Iglesia Católica y a través de los movimientos juveniles de la Iglesia Católica, pero fue casarse y despegarse un poco de todo esto, ¿no? Entonces nosotros somos criados en un contexto nominal o un contexto católico, pero sin compromiso ninguno, ¿no? Pero es a raíz de una relación muy cercana que yo tengo con un chico del colegio, que sus padres, el padre de la familia, pues es evangélico y que nos invita a la iglesia evangélica a actividades que tienen que ver con los niños, ¿no? Durante el verano y cosas así. Y es como nosotros nos acercamos al evangelio, como nos acercamos a conocer un poco más la iglesia evangélica, cuando yo tenía aproximadamente 7, 8 años, algo así. Entonces, no es hasta los 12 años que yo, en un campamento en Manantiales de Vida, a través de una predicación de Daniel Benítez, yo acepto a Jesús, ¿no? Me habla de la cruz, me habla de la resurrección y yo me identifiqué muchísimo con todo lo que Jesús había hecho. Claro, volví. Mi padre me recogía en Manantiales de Vida, que ellos me dejaban ir porque decían, este sitio por lo menos es un ambiente sano, ¿no? No va a haber cosas raras, ¿no? Yo le dije, papá, que yo me he convertido, ¿no? Mi padre me dijo, ¿en qué te has convertido, no? ¿En qué? Dice, niño, esto son pajaritos que tú tienes en la cabeza, en 2 semanas a ti se te va a quitar todo, pero no fue así. O sea, no te puedo decir tampoco, Juan Carlos, que tuve como una evolución gigantesca, ¿no? O no soy consciente del proceso que ya el Espíritu Santo estaba generando en mí en ese momento, pero sí que yo sé que hubo cambio en mi vida, en mi forma de pensar, en mis reacciones, a veces no espontáneas. Y eso también creo que mermó de alguna manera la dureza del corazón de mi padre en este caso, porque mi padre decía, no, yo no quiero saber nada de la iglesia evangélica, yo no quiero saber nada, esto, yo ya estuve, yo ya sé, a mí nadie me tiene que enseñar nada. Y sin embargo, a través quizás de lo que Dios está haciendo conmigo, pero también lo que había hecho a través de estas familias cercanas, que fuimos muy íntimos, los Montieles, ¿no? La familia Montiel. Mi padre empezó a abrir su corazón y empezamos a ir a la iglesia. Y yo fui la primera persona en mi casa que aceptó a Jesús y que se comprometió, por así decirlo, ¿no? Entonces yo asistía a la iglesia, a la escuela dominical, a los domingos, mientras mis padres y mi hermana se quedaban en casa. Ajá. ¿Qué sois, 2 hermanos? Somos 2 hermanos, mi hermana Lara también, yo soy el mayor, ella es la menor.
Pero bueno, la mayor y la menor en estos casos, yo tengo 39, ¿no? Mi hermana tiene 36, o sea que ya han Oye, pasado unos años. me da que tú de chico tenías que ser un poco trasto, de los que tiraban piedras y se subían a los árboles, ¿no? Mira que no, ¿eh? Muy inquieto en la a la parte deportiva, ¿no? Que yo siempre he estado ligado con el mundo del deporte, sobre todo con el baloncesto, y eso siempre ¿Sí? me animaba muchísimo. Pero mal estudiante, no era un tractor, era un niño bastante educado, no, pero muy quieto emocional e intelectualmente. Eso sí que lo he sido. Bueno, qué bien. Al final, las personas con esa inquietud, pues son las que van saliendo adelante, ¿no? La pasividad y el no plantearse cosas es lo que te deja inmóvil donde estás, ¿no? Así Sí, que, yo he sido muy soñador, sigo siendo muy soñador, ¿no? Muy visionario, un soñador, alguien que se pierde en las nubes también fácilmente, pero eh, esos sueños también muchas veces me han impulsado a avanzar, como tú decías, ¿no? Y a luchar y a claro. conseguir cosas, a salir de mi zona de confort. Yo me considero un aventurero, no tengo miedo a nada, literalmente a nada. Durante mucho tiempo tuve miedo a estar solo, esa es la verdad. Y mis emociones me llevaban a tomar decisiones que rompían muchas veces el propósito de Dios en mi vida, ¿no? Hasta perder a veces mi propia identidad, ¿no? Pero, pero sí, es una persona inquieta, que no tiene miedo a dar un paso a un lugar desconocido. Soy muy aventurero, por así decirlo, ¿no? Ujú. Qué bueno. Oye, y una pregunta. Explicaste que Manantiales de Vida y recibiste un toque. ¿Qué edad tenías entonces? 12 años. 12 años. ¿Y qué es lo que tú puedes reseñar que te ocurrió ahí para que tú dijeras, hay un antes y un después? Es verdad que a lo mejor el cambio no fue gigantesco, en mi caso lo fue. Yo con Ok. 23 años me lancé a los brazos del Señor al abismo y de la noche a la mañana pasé de 0 a 100, ¿no? Pero un niño entiendo que tiene que tener una progresión porque emocionalmente no está maduro, necesita Ya. experiencia y paso. En tu caso, ¿qué es lo que tú experimentaste y que dijiste, wow, ahora sé que me he convertido? Bueno, yo puedo decirte que, como tú bien ahora nombrabas, hay un proceso, ¿no? Las primeras veces que yo asistí a la iglesia evangélica, yo tenía 7, 8 años y estábamos en estas escuelas de verano para niños con un montón de actividades. Y me acuerdo, Pablo Frías, ¿no? Hablaba de los misioneros, ¿no? Y de cómo Dios usaba la vida de estos hombres y mujeres en diferentes partes del mundo, teniendo experiencias sobrenaturales, ¿no? Y hablaban de conocidísimos misioneros. A mí eso ya me despertó algo, ¿no? Me despertó el hecho de decir, wow, esta gente están viviendo cosas increíbles con Dios, yo quiero vivir eso. O sea, yo ya tenía como una especie de apertura a experimentar, ¿no? Ese tipo de sobrenaturalidad, por así decirlo. Con 12 años, recuerdo en el campamento, a mí nadie me había hablado del sacrificio de Jesús en la cruz como lo había hecho Daniel Benítez en ese día, ¿no? Lo recuerdo perfectamente, ¿no? Porque o sea, esa sencillez de Daniel, con esa gracia que él tiene de compartir, ¿no? Pero a la vez, esa historia me dijo, wow, yo tengo que tomar una decisión por mi vida porque Jesús ha muerto por mí, ¿no? Y Jesús ha hecho algo increíble en obediencia a Dios, pero sobre todo lo increíble ha sido la resurrección. Eso es lo que a mí me da libertad, es lo que me da oportunidad de renacer. Entonces yo tengo que tomar una decisión y sentía de Dios que era el momento, ¿no? Y como digo, yo no tenía miedo a lo que otras personas podían pensar. Recuerdo tener al lado a amigos que no eran cristianos, a mi primo que venía conmigo, que ellos también tomaron un paso de fe, compañeros de clase que yo invité al campamento, y todos dimos un paso de fe y que hoy no siguen al Señor, no están conectados en ningún sentido, ¿no? Y de hecho hablar con ellos todavía de esas cosas le dan un poco de reparo, ¿no? Pero si te digo sinceramente, a los 16 años, yo tuve un encuentro con el Señor en una predicación en la iglesia. Yo me reunía en San Quintín. Me hizo gracia porque la última entrevista con Gonzalo García, ¿no? El pastor de la iglesia Renacer, todos venimos de San Quintín, ¿no? Todos tenemos ahí 16 años. Dios me dice, yo quiero usarte como tú no piensas. Yo te voy a usar y tú no vas a tener un trabajo normal. Yo voy a usarte como un misionero. Yo con 16 años, yo no tenía idea de lo que la palabra misionero significaba, no tenía ni idea de lo que Dios me estaba pidiendo, pero yo volví a decirle, Dios, si tú me estás llamando, yo voy a ir.
y yo no sé a dónde, yo no sé cómo, pero si tú me estás llamando, yo voy a ir. Eso se clavó aquí y se clavó aquí atrás. Y aunque mi relación personal con Dios no era súper estrecha, Juan Carlos, mi relación no era una relación idílica. Yo jugaba al baloncesto, viajaba, competía, iba a reunión de jóvenes, pero el domingo yo estaba desconectado con el culto, con la realidad del culto como era. Había algunas cosas que tampoco entendía. No fue hasta los 19 años de edad que yo viví un momento casi de depresión porque sentía que tenía un llamado muy fuerte, pero las cosas en la iglesia no estaban funcionando como debería ser. Me sentí muy perdido en muchos sentidos. Yo estaba desanimado y yo le dije a Dios, mira, Señor, yo tengo dos alternativas, o apuesto por ti al 100 o no voy contigo, pero esta vida que estoy teniendo no quiero. Tú me diste un llamado, si este llamado es real, yo quiero que tú me abras puertas, así que voy a apostar por ti al 100. Y esa decisión provocó que el Señor empezara a abrir puertas de manera asombrosa al mes siguiente de yo decir esto. Con 20 años me fui a Madrid a estudiar a un seminario. Yo no conocía a nadie. El seminario me becó para poder ir a estudiar a Madrid. Y eso me abrió las puertas luego en Madrid de conocer mis dones, enfocar mi llamado, tener claro lo que significaba ser iglesia, encontrar personas que trabajaron conmigo muy cercanamente, que me ayudó a entender el discipulado, cosa que antes no había tenido tan claro. Pude entender lo que significaba el compromiso y el servicio a Dios a todos los niveles. Entonces, ese para mí fue un proceso de acercarme a Dios y entender lo que significaba vivir para Dios, entregar mi vida a Dios, como tú mencionabas, ¿no? Dejarte llevar, ¿no? Al Señor completamente. Entonces, mi proceso ha sido eso, 8, 10 y aún sigo, ¿no? Aún sigo un proceso de muchas cosas, entendiéndolas poco a poco. Bueno, evidentemente estamos todos progresando y de hecho el progreso del peregrino es eso. ¿Ya? Una historia fascinante de nuestras propias vidas en las que podemos sentirnos identificados. Bueno, un joven con 12 años que tiene un impacto con el Señor, ¿cómo eso repercutió en tu relación con tus amigos en el colegio? Pues claro, tú eras de jugar baloncesto, relacionarte y tal. Llegaste el fin de semana, el lunes, diciendo, oye, mira lo que me ha pasado. O tú estabas ahí callado. No, yo era más bien de los tímidos de esta parte, ¿no? Porque mis compañeros de clase también eran compañeros del baloncesto y eran compañeros de iglesia, muchos de ellos. Entonces, en petit comité, pues sí teníamos ahí esa afinidad, pero sinceramente no mostrábamos una vida espiritual sana, ¿no? Más bien todo lo contrario. Éramos como los raritos. Decíamos que creíamos en Dios, que el domingo íbamos a la iglesia, etcétera, pero luego, más allá de mostrar unos frutos o de tener un impacto, cero. Recuerdo una vez en el instituto que el tutor nos dijo, mira, vamos a hacer un experimento y vamos a crear una idea de entrevista, ¿no? Como si fuese alguien importante al que vamos a entrevistar. Entonces, vamos a buscar a alguien que quiera compartirnos una idea y los demás vamos a hacerle preguntas sobre ella. ¿Quién se atreve a compartir esto, no? Entonces, pues yo levanté la mano y dije, oye, yo me atrevo, ¿no? Y durante una semana me estuve preparando el tema. Yo jugaba baloncesto en la escuela de Unicaja, ¿no? Entonces yo cada semana iba con el chándal, presumiendo, tú sabes, ¿no? Yo juego en Unicaja, tenía un nivel bastante medio alto, era de los buenos del equipo, entonces yo presumía de eso y creo que la gente esperaba que podía hablar como si fuese un deportista, ¿no? Y hablar de baloncesto, pero yo me preparé un mensaje de lo que creía, de por qué creía en Jesús. Ajá. Claro, cuando yo llego a esta idea, me presento, comparto todo lo que yo creía de por qué Jesús, por qué no creía en la Virgen María, los 10 mandamientos, o sea, un cacao mental, Juan Carlos, que yo no sé ni por qué estaba hablando de eso, ¿no? Cuando yo termino de hablar, que hablé como 15 minutos, todos mis compañeros estaban con la boca abierta porque ninguno sabía que yo era cristiano. Y en esa época, no sé si recuerda, había un cura en la televisión que se llama el Padre Apeles. Sí, claro que sí. Un poco polémico por algunas de sus declaraciones y por los tipos de programas en los que asistía. Pues yo pasé de ser conocido por el jugador de baloncesto de la escuela de Unicaja a ser conocido como el Padre Apeles. Entonces yo iba allá por los pasillos y me decía, mira, viene el cura, mira, cura, si la Biblia dice si viene un extraterrestre, ¿tú te lo vas a creer?
Y yo, por no saber qué responde, pues decía, pues si la Biblia lo dice, pues tendría que decir que sí, ¿no? Sí. Entonces, tenía ese tipo de cacao, tenía ese tipo Claro. de rollo en la cabeza que no tenía bien clara, ¿no? Así que sí, tuve experiencia de poder compartir, yo quise ser eh, evangelista en algún sentido, compartiendo la fe a compañeros, pero no tenía su efecto, ¿no? El que yo esperaba, al menos. Esa es la verdad. Bueno, la verdad es que fue un acto de valentía, porque en cierto modo uno ya sabe lo que le viene cuando eso ocurre, ¿no? Sí, Y a mí me han hecho preguntas cuando yo estaba en Carrefour trabajando, allí en la oficina, en contabilidad, y yo siempre decía, ¿estáis seguros que queréis que os responda? Que se ya, valía la gorda. ya. Pero ya me he tirado 30 años hablándole del Señor a la gente, pero siempre hay que pagar un precio. Pues, criticar te van a criticar. Eso, pero Sí, bueno, de todas maneras te van a criticar aunque no hables del Señor, o sea que tampoco es sí, que va a perder sí. nada, ¿no? Sí, Pero es no. muy bueno. Lo que pasa es que en esa edad, ¿no? En la que estás formando tu propia identidad, en la Es más, que más duro. yo estoy, te digo, en medio emocional, yo he sido muy enamoradizo, ¿no? Yo siempre como que soñaba con la pareja ideal, el futuro, y siempre había chicas en el instituto que me tenía ahí en la cabeza un poco perdida, ¿no? Y entonces era como, wow, no, y yo, ¿qué va a pensar de mí, no? Si yo digo esto, esa lucha Claro, del rechazo, ¿no? Entonces lógica. sí. Pero bueno, son anécdotas que también creo que Dios me ha permitido vivir para seguir fortaleciendo el carácter, la creencia. Aún sigo peleando, ¿no? Hoy en día, cuando me preguntan, ¿a qué te dedicas, no? Intento siempre tener un lenguaje que no sea cristianés Claro. y que no choque con la cultura. Entonces yo les digo, a la gente que tengo más contacto y más relación, les digo, mira, yo soy pastor evangélico, ¿no? Y lidero o soy responsable de una comunidad cristiana y acompaño a personas. A otros les digo, mira, yo soy un coach, porque es la manera de romper barreras. Es verdad, yo tengo el título de coaching, ¿no? Soy un coach personal y acompaño a gente en los diferentes procesos que están viviendo, ¿no? Entonces, según la persona, yo puedo hablar de una manera o de otra, ¿no? Pero a Claro. veces hay que ser más estratega, ¿no? Hay que ser más De to- claro. Es verdad. De todas maneras, me contaron el otro día una historia que me parece muy interesante y pertinente en este momento, ¿no? Acerca de los ¿Ya? resultados. Tú decías, pues yo me lancé y luego me decepcioné porque pensé que iba a resultar en algo y lo que recibí es crítica y nadie. Pero había un hombre que era un hombre delicado de salud, un poco débil, y tuvo un sueño en el que se le aparece Jesús y le dice, mira, quiero que vaya a la montaña de enfrente y la gran piedra que hay allí quiero que la empuje todos los Ujú. días 1 hora durante un mes. Se queda así un poco con cara de tonto, se despierta, va a la montaña, encuentra la roca y ahí se pone a empujar un día, otro día. Cuando lleva un mes estaba el hombre llorando y diciendo, Dios mío, qué estupidez más grande, qué pérdida de tiempo, ¿qué hago yo aquí? Al final ni he movido la piedra, ni nada, ni nada. Así que frustrado se duerme y el Señor se le vuelve a mostrar. Y Jesús le dice, ¿por qué estás triste? Y dice, Señor, es que me dijiste que moviera la piedra y no he conseguido moverla ni un ápice. Y el Señor dijo, no, yo no te dije que moviera la piedra, te dije que la Mm, empujara. wow, ya, wow, Y wow, dice, y eras un hombre enfermizo y débil, mira lo fuerte que estás ahora, has fortalecido tu musculatura, tu cuerpo y ahora estás más sano. wow, Cuando hablaba de resultados, me recuerda a esa piedra que todos queremos mover, la piedra del ya, éxito, que nuestra ya. predicación se traduzca en fruto, en resultado, en concreciones. Y estamos moviendo la piedra y, oye, la piedra no se mueve y a veces hasta recula para atrás. Y yo he estado frustrado muchas veces diciendo, Señor, de verdad, todo el esfuerzo que estoy haciendo, ¿para qué? Cuando escuché este mensaje, esta historia, dije, el Señor me decía, para esto, Mm, no eres el que eras cuando empezaste a empujar la piedra. ya. Has crecido en madurez, en fortaleza espiritual, físicamente estás más activo y estás en donde quieres. Así que, hermano, no te preocupes, que ese fruto seguro que lo cogerás tú o otro, pero Eh, la piedra estaba ahí para ti. no, y me encanta esa historia porque de nuevo habla de que Dios no es un Dios cortoplacista, ¿no? Él trabaja a largo plazo, ¿no? Y que es el Dios de todo. La iglesia no es nuestra, los proyectos no son nuestros, nosotros somos actores en la película donde el protagonista sigue siendo Dios, ¿no? Y a la vez que fortaleces las emociones,
hay una característica que me gusta muchísimo, que lo mencionaba, que es la obediencia. O sea, tú fuiste obediente. Dios te dijo que hicieses eso y fuiste obediente. Y creo que hoy en día, en esta lucha eterna que seguimos teniendo por querer lograr el éxito, querer lograr el reconocimiento de los coetáneos, ¿no? Tenemos que saber que, otra vez, Dios es el Señor. Y como Señor, lo que está interesado es en nuestra vida, en nuestra obediencia, en nuestra capacidad de decir, sí, Señor, agacho la cabeza y sigo haciendo a pesar de todo lo negativo o todo lo en contra que podamos tener en los factores externos, familia, amigos, sociedad, lo que sea, ¿no? Si somos fiel en lo poco, con eso es lo que Dios está contento, ¿no? De nosotros mismos. Perdona, y me venía una historia que me pasó cuando me fui al seminario, la primera vez de las veces que vine a Málaga, fui invitado a predicar delante de varios cientos de jóvenes, ¿no? Y yo venía emocionado, ¿no? Tú imagínate, oportunidad de volver a tu casa porque saben que estás estudiando en un seminario, vienes a predicar delante de jóvenes, ¿no? Yo estaba contento, ¿no? Con el predicador, con mi chapa bien puesta aquí y todo, ¿no? Y de repente me encuentro entre la multitud un chico que había trabajado conmigo poniendo moquetas. Antes de yo irme al seminario, porque era muy mal estudiante, estuve trabajando poniendo moquetas, alfombra y todo esto en los hoteles. Y había un chaval allí que ponía moquetas conmigo. Cuando yo lo veo, claro, nos vemos y, chiquillo, ¿tú qué haces aquí? Y él, no, ¿qué haces tú aquí? Y yo, hombre, pues es que yo soy el predicador, o sea, me han invitado porque vengo a predicar. Ah, que tú eres el predicador. Ah, pero tú eres cristiano. Claro, yo soy cristiano. Digo, ¿pero y tú? Dice, no, es que alguien, un compañero en el barrio, pues me habló de Jesús y yo he aceptado a Jesús y tal. Sé cuánto. Y digo, qué guay, tío, pues me alegro muchísimo, de verdad. Dice, y si tú eres cristiano, ¿por qué en el trabajo nunca me hablaste de Jesús? Oh, qué palo. Imagínate lo que fue para mí entrar a predicar y a querer ser un modelo de no sé qué, Claro, ¿no? Cuando en esta ahí historia, ¿no? se te caen todas las medallas de repente. Todo. Entonces, es curioso, pero seguimos, hablaban, ¿no? La idea de tener el éxito. Y es verdad, o sea, ha habido épocas en las que Billy Graham, Palau, otros grandes predicadores han hecho macro eventos y han tenido un impacto gigantesco, ¿no? Pero no tenemos que por qué seguir repitiendo modelos que, aunque son buenos y Dios los da a usar, él sigue habiendo personas cercanas, ¿no? Y yo recuerdo a la familia Montiel, ¿no? De cómo a veces sin ser intencional, sin ser proselitista, ¿no? No usar la relación para, sino ser y estar, ¿no? Un ministerio de presencialidad ayudó a transformar el corazón de mi padre, abrió puertas para mí y bueno, gracias a ese trabajo yo estoy haciendo hoy un montón de cosas que me nutren, que me sirven, que me transforman, pero que sirven para el reino de Dios, ¿no? Entonces, que tenemos que recuperar esa idea también. Pero yo me enrollo mucho, Juan Carlos, como estás viendo. Yo me das coba, hijo, y no veas. Nada. Aquí estamos hablando en una charla informal entre dos amigos y aquí cada uno aporta y habla lo que quiere y cuando quiere, como alguien me dijo. Tú ten libertad de preguntar lo que quiera, que yo tendré libertad de responder lo que quiera. Digo, perfectísimo. Bueno, estamos ya hablando de esa conversión donde tú ya eres un adolescente, ya has procesado un poquito, has progresado, te lanzas ahí, comparte a tus compañeros. Me dices que en el colegio, pues, bueno, no era excesivamente un estudiante brillante, pero querías seguir estudiando carrera, querías trabajar. ¿Qué querías hacer de mayor? La verdad, mi sueño frustrado siempre fue ser jugador profesional de baloncesto. O sea, yo creía que iba a jugar de esto, aunque ni física ni técnicamente tenía. ¿Cuánto mides tú? No, la gente me dice, yo no te puedo llamar Pablín con esa altura, ¿no? Me da reparo, ¿no? Yo mido entre 1,83 y 1,85 según la zapatilla que te pongas, ¿sabes? Vale. Pero sí, yo aspiraba a eso. Luego me fui dando cuenta de que, bueno, yo no, me fueron dando tortas dándome cuenta de que yo no valía para eso. Y no tenía aspiraciones de una carrera, para mí era algo muy, muy lejano. Sin embargo, cuando me dieron la oportunidad de ir al seminario, de repente, como que esta ilusión de aprender Biblia, de estudiar, me convirtió en un grandísimo estudiante, la verdad. Ahí sí que aproveché muchísimo el tiempo, sacaba notas que antes ni sacaba. Me fui dando cuenta también de qué tipo de inteligencia
académica yo podía tener, y eso también lo aproveché y estudiaba, se me quedaban las cosas, me ayudó muchísimo también a poder enfrentar a diferentes aspectos que tenía, pero fue estando en Madrid que me di cuenta de la importancia de estudiar, que me di cuenta de la importancia de tener un título, de seguir creciendo en esto. Y cuando yo me fui a Madrid sin terminar el bachiller, no tenía segundo de bachillerato. Entonces allí me saqué el segundo de bachillerato y luego hice selectividad, no conseguí la nota para entrar a la carrera de magisterio que yo quería hacer para trabajar con niños, y hice un ciclo superior de educación física. Entonces todo estaba relacionado con el mundo del deporte y esto. Ah, el Pero TAFAR, fue ¿no? ahí. El TAFAR, ¿no? Ese. Hice el TAFA. Es que Pero yo le digo, lo hice. mi hija ¿Tu hijo también lo lo ha hizo? hecho. Ah, Sí, ok. ella hizo el TAFAR y de hecho no ha parado de trabajar desde que se lo sacó porque tiene mucha salida y nada, se fue a los Pirineos de viaje de estudio, no sé dónde irías tú a hacer snowboard. Wow. No. Es algo muy práctico. Yo recomiendo a muchos jóvenes que están un poco desorientados, que les gusta el deporte, es algo práctico, en 2 años, y que te puede abrir muchas puertas. Y de hecho, incluso para la gente que quizás no tiene una aspiración a carrera, pero luego se mete a hacer un técnico, sale con una profesión para trabajar, el propio luego en el proceso del técnico se da cuenta de que puede aspirar a algo más, y la nota del técnico le abre la puerta para entrar directamente a la carrera, ¿no? Y seguir ampliando. O sea, para mí es algo que creo que es muy básico y creo que es muy bueno, porque la gente en ese proceso, otra vez, de conseguir un título, puede aspirar a eso mientras luego puede alcanzar una carrera mayor, un grado, ¿no? Claro. Pero sí, qué guay que tu hija hizo el TAFA. Creo que es algo muy, muy chulo, de verdad. Sí. Por eso cuando lo has dicho se me han encendido las bombillas. Digo, anda. Sí. Bueno, y con el tema de tu pareja, tú eres un hombre pues enamoradizo, viendo a las muchachas, pero en el fondo ya una vez convertido diría, bueno, ¿y cuál es la mía, señor? ¿Cuál es la mía? Sí, siempre te digo, esa idea de romanticismo en mi cabeza siempre estuvo, ¿no? Y el hecho de buscar Señor, ¿no? Y yo estaba más enamorado del amor que la propia pareja, ¿no? Entonces, sí, como digo, tenía siempre como la idea de alguien que fuese cristiano, que conociera a Dios, etcétera. Eso para mí era muy importante, aunque también tuve mis momentos de, desesperación. Me vale cualquiera, incluso estuve con una chica que no era cristiana, del instituto, ¿no? O sea, sí que hubo esos momentos, ¿no? Pero, como digo, este llamado, esta idea de lo que Dios me dijo con 16 años siempre estuvo en mi cabeza y dando forma a mi identidad, por así decirlo. Entonces, cuando llegué a Madrid, sí tenía muy claro que quería a alguien que pudiera entender que yo estaba formándome para servir al Señor, ¿no? Yo pensaba, no me vale, no tenía una aspiración de estudiar carrera porque tenía un llamado de ser misionero. Y mi idea era terminar el seminario y entrar a trabajar con una organización misionera que se llama Ágape, ¿no? Entrar en Ágape y desarrollar ahí el ministerio que Dios ponía, ¿no? Pero para ello yo sabía que tenía que tener a alguien cercano que amase a Dios y que tenía la idea muy clara con Dios. Y estando en Madrid, pues tuve la primera novia, ¿no? Yo he tenido 3 novias. La primera fue en Madrid cuando yo tenía 20 años y fue una chica fantástica que también me ayudó mucho a encontrarme mi propia identidad. Pude desarrollar otras áreas, ¿no? Y me apoyó mucho. Éramos líderes de jóvenes en la iglesia que asistíamos y servíamos campañas evangelísticas muy bien. Ella no tenía una idea muy clara de lo que significaba servir al Señor a tiempo completo o un ministerio, etcétera. Ella buscaba algo más profesional, algo más académico. Y tuvimos siempre una lucha muy grande al punto de, por querer satisfacerla, pues yo renuncié a este llamado y quise buscar trabajo, estudio, algo que pudiera llenar también de sentido y de propósito esa relación. Después de 4 años se rompió. Esto se rompió, ¿no? Dios lo permitió. Una idea, y perdona que mencione esto, ¿no? La tarde yo estaba trabajando de socorrista en una piscina. Eso es otra cosa, que yo he trabajado en 20.000 cosas, ¿no? Una tarde yo estaba trabajando de socorrista en la piscina, yo estaba orando al Señor, y yo estaba diciéndole, Señor, yo sé dónde tú me quieres llevar. Yo tengo muy claro
¿Qué es lo que tú quieres para mí? Yo sé que tú me estás llamando a algo de verdad, que la única manera de poder llegar a ese lugar es depender de ti al 100%, de poder enfocarme en ti al 100%. Así que ayúdame a depender de ti al 100%. Esa misma tarde, esta chica me dejó. Y para mí fue, Juan Carlos, yo había puesto muchísimo de mí mismo en esa relación. Mi propia estabilidad estaba en esa relación. Y eso, imagínate, quebró todo, ¿no? Incluso sueños de boda, habíamos hablado, etcétera, ¿no? Entonces, yo me hundí al punto que la única manera de sobrevivir en ese desierto era estar apegado al Espíritu y en búsqueda del Señor, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo en el proceso luego, ¿no? A depender, a descansar, a tener paciencia, ¿no? Pero otra vez mis emociones iban arriba y abajo. Y cuando yo creía que estaba bien, empecé otra relación que fue caótica, fue muy mala, fue muy mala, muy mala. Muy buena en muchos sentidos de tiempo, pero muy mala en cuanto a la relación en sí, ¿no? Pérdida de identidad, pérdida de enfoque, desanimado, desenfocado. O sea, yo no era. Y mi hermana, mi familia lo veía, pero no se atrevían tampoco a decirlo. Y yo me volqué mucho en la relación queriendo ayudar a esta persona también, que estaba viviendo una situación, un momento de su vida muy crítico. Entonces, los dos nos perdimos, ¿no? En medio de ese enfoque. Y yo tuve que cortar esa relación porque me estaba matando, me estaba consumiendo. Y lo dejé quizás de una manera muy brusca o una manera no de una mejor manera, pero llegó un punto en que no podía más, ¿no? Y así que volví a entregarle al Señor. Y fue en el Camino de Santiago que hacía con un tiempo en el que la gente de Ágape nos animaba a veces a caminar, un tiempo de solitud. Le dije a Dios, yo no quiero tomar más decisiones en este tema de mujeres, ¿no? No quiero perder más el tiempo, Señor. No quiero una persona que simplemente sea cristiana, sino una persona que me acompañe en el llamado que tú tienes para mí y que nos potenciemos mutuamente, ¿no? Que seamos una catapulta para servirte con todo. Y al tiempo conocí a la mujer que hoy es mi mujer. Y aunque tuvimos un proceso de mucha lucha, donde todo era muy romántico, muy bonito, yo le dije a ella, mira, yo te voy a decir una cosa, yo me estoy enamorando de ti, pero si tú no tienes claro lo que mi vida va a ser, yo tengo un llamado a ser misionero, a servir a Dios a tiempo completo, a vivir por fe. Si tú no tienes claro esto, la conversación se acaba aquí. Yo ya sabía lo que yo quería, lo que Dios estaba pidiendo, mi identidad, y no iba a negociarla más. Y ella me dijo, yo sé que la mejor manera de vivir es dedicándosela a Dios. Yo dije, esta es la mía. Esta es la mía. Yo la agarro bien, aquí no se va, etcétera y tal. Pero esa parte romántica era muy bonita y fue muy bonita durante un tiempo, pero cuando nos casamos vivimos una realidad y yo no sé si te ha pasado también a ti, Juan Carlos, ¿no? Claro, eso le pasa a todo, y el que no es que no tiene matrimonio. Ya. Las expectativas, ¿no? Las maneras de pensar, o lo que uno piensa del matrimonio, lo que uno piensa del ministerio, lo que uno piensa de servir a Dios, y vamos a niveles súper descompensados. Claro, el proverbio dice, hierro con hierro se van lijando, ¿no? Yo me entregué al Señor, pero mi mujer, que ya estaba casada con ella, era católica. Entonces, para ella, el problema es que yo estaba hecho polvo y necesitaba un recurso y mira, a lo mejor esa era la ayuda, pero ella no. Entonces, durante un año yo estuve luchando para que ella leyera, para que tuviera el mismo nivel espiritual que yo, porque yo es que pasé de 0 a 100, yo es que me lancé. Wow. Yo ya era todo, que claro, era un problema porque también me fui al otro extremo. Y al final Dios me dijo, pero ¿qué estás haciendo? Deja a Isa que yo trabaje con ella y no la presiones. Cuando yo la solté, a los pocos meses se bautizó y ya a partir de ahí fue un milagro. Pero al principio de nuestro matrimonio, pues claro, es que un matrimonio es un milagro. O sea, dos voluntades que se unen en una, eso es un milagro. Por eso sin Cristo, es que, ¿cómo están los matrimonios? Aún los que se mantienen, la mayoría con muchísimas dificultades y con muchos daños en el corazón. Sí. Por eso es una garantía el decir, somos 3, nosotros 2, pero Cristo es en medio el que va guiando nuestros destinos, ¿no? Como una yunta. Y es interesante eso porque ahí está de nuevo la obediencia, ¿no? Mi mujer decía el otro día, nosotros, es muy diferente el prometerse a Dios o las promesas que le hemos hecho a Dios, que cuando tú te casas tú tienes un pacto.
Y cuando hay un pacto, ahí no hay ruptura. Ahí un pacto es sagrado. Para Dios, los pactos son sagrados, ¿no? Entonces, el hecho de morir a nosotros mismos por la otra persona es la primera idea del pacto, ¿no? Y es verdad, los matrimonios hoy en día flaquean, ¿no? Y a veces no tienen a Dios o a veces imponen su propio criterio antes que poner el del otro. Vale. Pero hay algo que a mí me sirvió mucho también. Uno, que tuvimos un prematrimonial brutal. No un prematrimonial de un currículum que hay que rellenar, sino tuvimos meses. Hablo de 6 meses con los pastores Gelson y Claudia, que pastoreaban la iglesia de La Cala del Parque Victoria, que nos acogieron, nos abrieron su hogar, su corazón y fueron muy intencionales. Y yo recuerdo Pastor Gelson diciéndole a Noemí, ¿tú sabes lo que es casarte con este tío? ¿Tú sabes lo que implica casarte? Y yo, claro, ahí yo me sentía, claro, es que soy súper especial, soy el ungido de Jehová, ¿no? En esa idea, ¿no? Sí. Entonces, eso me ayudó mucho, pero luego también nos ayudó mucho tener a otro matrimonio que nos da el tirón de oreja, que los ponemos en autoridad, a los que le rendimos cuenta, a los que le abrimos nuestra vida y nos dicen, esto está mal, Pablín. Esto tienes que pararlo. Frena porque tu mujer lleva la lengua por fuera, ¿no? Entonces, me encanta la idea de que Dios sea el centro, donde nosotros morimos a nosotros mismos y ponemos a Dios y la otra persona antes que a nosotros mismos, pero también qué bueno es poder rendir cuenta y ser escuchado por otras personas en autoridad que nos guían, que nos ayudan. Y creo que hay una crisis matrimonial grande también en ese sentido, porque creo que los matrimonios no tienen la valentía de ser vulnerables con otras personas y pedir ayuda. Y así, y yo lo siento, pero, y déjame decir esto, si hay alguien que nos está viendo o escuchando que su matrimonio está en crisis, por favor, somos la iglesia. Somos una comunidad para acompañarnos, no para juzgarnos, no para regañarnos. Tenemos a pastores y a líderes y a personas capacitadas que están deseando acompañarte para que puedas vivir una vida de matrimonio en sanidad y en santidad. Entonces, aunque tardes más tiempo, pero pide ayuda porque necesitamos acompañarnos en ese espacio. Así es. Y normalmente las parejas piden ayuda cuando ya es tarde. Cuando ya está el daño hecho y cuando prácticamente no hay reconciliación y todo se destapa, pero es que esto tenía que haberse visto a tiempo, ¿no? Y tenemos ese miedo a que nos juzguen porque mi matrimonio no funciona, pero es que, como tú dices, somos una comunidad terapéutica. La iglesia sirve para sanar el corazón y para ayudar, no para juzgar y condenar los errores. Entonces, pues no vea, ahí estamos todos en el mismo saco. Es importante que pidamos ayuda y que lo hagamos a tiempo y que tengamos personas a las que tengamos que dar cuenta. Cuando tú hablabas de que Gelson tenía libertad para decirte, Pablín, eso no, eso debía de ser una constante siempre. Alguien que te pueda decir con franqueza y con amor, Juan Carlos, te estás equivocando. De hecho, me lo acaban de decir, antes de estar contigo he tenido una reunión con Roberto y Simone, ¿no? Y me decía, es que estás en muchas cosas. Es que estás en muchas cosas y el que mucho abarca poco aprieta. Y estoy hablando contigo y estoy pensando en esas palabras y estoy dándole vuelta y digo, Señor, ¿y qué dejo y qué quito? Pero hay alguien que tiene la valentía de decirme, te estás pasando 3 pueblos. No vas a hacer las cosas bien si quieres abarcar todo lo que te viene a la mano. Así que gloria a Dios por esos hermanos y hermanas que están con nosotros y que tienen la valentía de asesorarnos. Sí, y qué bueno, y otra vez, ¿no? Esta idea que hablábamos un poco antes, ¿no? Qué bueno que somos iglesia, que Dios sigue restaurando y que la comunidad nos sirve precisamente para tener espacios de vulnerabilidad sin juicio. Pero qué importante es el tiempo de calidad de ese discipulado, de esa mentoría, y que no está basado en programas, ni proyectos, ni en reuniones dominicales, sino en el tú a tú, ¿no? Tener estos momentos. Y a veces he encontrado personas que me han dicho, Pablín, yo no puedo ir a ti porque sé que estás hasta arriba, ¿no? Que sé que tienes un montón de cosas que hacer. Y digo, mira, si tú piensas que yo no voy a atenderte por la cantidad de cosas que tengo que hacer, no estás entendiendo ni mi pastorado, ni estás entendiendo mi llamado. Porque yo estoy llamado aquí a cuidar personas, a acompañar a personas. Y no solamente porque en este momento esté teniendo la oportunidad de servir como líder o como responsable de una comunidad, sino porque creo que este es el llamado que todos tenemos, que es un llamado a discipular, y es un llamado a acompañar a personas, a dejar que Dios nos transforme y en esa transformación que estamos teniendo poder impregnar
inspirar a otros para que Dios siga transformando a esa persona. Así que, de nuevo, qué importante es que haya personas que con valentía se acerquen a ti, Juan Carlos, a otros pastores, pero incluso a los líderes de grupos de hogar, a personas que tengan en referencia esa relación cercana y digan, mira, chico, necesito oración, necesito tu palabra, necesito un abrazo, necesito ayuda por esto, por esto y por esto. A veces tenemos esta idea de que tenemos que ir al profesional, al líder o al pastor y no, a veces es quizás alguien que está cercano a ti, ¿no? Y que pueda ayudarte. Así es. Bueno, Pablín, ¿cuántos hijos tienes? Uno, pero lo has dicho como dice, con uno basta. No, que va, todo lo contrario, porque cuando nos casamos la ilusión nuestra era tener 4, al menos 3, ¿no? Digo esto porque es una situación de oración que nos pone a veces tristes, en el que intentamos descansar en Dios porque no entendemos qué está pasando. Estamos súper agradecidos a Dios por la vida de Kal-El. Para los que nos escuchan, Kal-El es el nombre de Superman, es el nombre de Superman en kryptoniano. Kal-El significa el mensajero de Dios. Los creadores de Superman querían contar la historia de Jesús a través de un superhéroe. Y cuando estábamos orando por un nombre, Dios nos habló de este nombre. Yo soy muy friki, por eso me llaman Pablín también, soy más niño que otra cosa. Y estamos muy contentos de la vida de Kal-El. Queremos que Dios haga algo en él, ¿no? Y a través de él. Pero nuestra ilusión era tener varios, ¿no? Y hemos estado haciéndonos pruebas, hemos estado viendo lo que haría falta, y los médicos nos dicen que está todo bien, simplemente que no viene. Entonces llevamos 5 años buscando, pero no viene. Y como digo, es algo para orar, estamos orando por ello también. Si viene bien, si no bien, Dios tiene el control y estamos agradecidos con eso. Pero es algo que nos gustaría, ¿no? Ver hecho realidad. Amén. Pues mira, te cuento nuestra experiencia. Nosotros tuvimos a Marina muy joven y cuando quisimos 10 años después ir a por el segundo, nada, no venía. 1 mes, 2 meses, 5 meses y estábamos preocupados. ¿Qué pasa? Y entonces Isa estaba leyendo en ese tiempo Samuel cuando Ana le decía, dame un hijo o me muero. Y entonces dice que cuando le consagró el hijo, pues Dios le dio al profeta, ¿verdad? Se quedó embarazada. Y mi mujer hicimos lo mismo. Bueno, Señor, si me da un hijo es para ti. Te lo regalamos, te lo consagramos. Se quedó embarazada ese mes. Y ese es David Segovia. No sé si lo conocen, ¿no? Okay. Claro. Que está en el coro de tiempo, en CEMA como profesor de música, y él está consagrado desde antes de ser concebido. Wow. Lo digo por si te sirve de ejemplo y a lo mejor podéis orientaros por ahí, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos intentado ya todo, ¿sabes? Tenía, en el buen sentido, ¿no? Amigos me decían, eso tiene que ir a Latinoamérica y tomarte esos jugos mágicos que ellos tienen allí de procreación, en plan de broma me lo decían, ¿no? No, estamos abiertos a lo que sea, ¿no? De verdad, orando. Creo que la oración Amén. Nos está ayudando a recibir paz en medio también de ese proceso y a entender los tiempos. Ahora esa es vuestra piedra. Y queréis moverla, pero el Señor no quiere que se mueva, lo que quiere es que empuje. Así que sigue orando porque Dios va a hacer mucho más que darte otro hijo. Mucho más que darte otro hijo. Él tiene muchas cosas preparadas y yo cada vez me enfoco en la importancia de los hijos espirituales. Estamos muy enfocados en los hijos naturales, que es importante, por supuesto, pero los hijos espirituales y bueno, vamos a ver por dónde van los tiros del Señor, ¿no? Sí, y esta semana hablaba también con mi mujer, con algunos amigos, dando gracias a Dios por los hijos que tenemos, porque, somos familia, ¿no? Y nos encanta ver la relación que los niños también tienen, ver otra etapa, pero decíamos, wow, ¿cómo podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo, gracias a Dios que nos permite hacerlo, si tuviéramos más niños? Claro. O sea, todo se limitaría mucho más, ¿no? Y sería un poco más complicado, ¿no? Así que agradecidos por la etapa que estamos viviendo, agradecidos por lo que el Señor está permitiéndonos vivir y experimentar y seguimos orando, seguimos practicando para tener niños, así que vamos para adelante. Amén. Estamos terminando ya, Pablín, esto ya es que sacó, el tiempo, el crono es tirano. Sí. Quería preguntarte ya simplemente como ministerio, ¿qué estáis realizando? Ahora estáis en una iglesia que se llama Big Church,
que significa Ujú. ser iglesia. Ujú. Y bueno, me hablabas de Ágape. Yo he escuchado algo de Ferede. No sé si tú estás involucrado también, Ferede, con el tema de la juventud. Explícanos Sí, brevemente este círculo para cerrar ya ok, ok. tu biografía. Eh, yo cuando entré en Agape estuvimos trabajando 3 años ahí, sobre todo en el área deportiva, pero Dios luego nos desafió a plantar una iglesia pensando en el tiempo que estábamos viviendo como iglesia, ¿no? Y poder Ujú. traer a Jesús donde la gente no podía hablar o ser escuchado y a la vez mostrar un Jesús que conectara más con la sociedad, con las nuevas generaciones, en la manera que ellos mejor entendieran. Entonces llevamos con Beachert unos 5 años. La visión siempre fue trabajar el discipulado, las relaciones, ayudar a la gente a crecer en Jesús, no tanto pensar en programas y en proyectos, sino crear espacios donde podamos ser vulnerables, acompañarnos, estudiar la Biblia, orar unos juntos, unos con los otros y crear escenarios de servicio a la sociedad, de servicio a la ciudad en las necesidades de la ciudad, ¿no? Y en esa estamos. Entonces, desde hace un par de meses, al principio nos reuníamos en casas. La visión siempre fue ser una familia que muestra a Jesús y estar en todos los barrios de Málaga siendo una comunidad. Y hemos estado trabajando en eso. La pandemia vino, tú sabes de esto, cómo nos afectó en todos los sentidos. Hemos Sí. seguido desarrollando, pero Dios desde hace un par de meses, a través de la cafetería de Cuatro Vientos, nos ha permitido estar los domingos en la mañana en este lugar, teniendo un espacio cúltico, litúrgico, de celebración, más conocido, ¿no? Como dentro de la iglesia, donde hay alabanza, predicación, estudio, etcétera, pero también un tipo de comunidad, ¿no? Porque hay un desayuno muy rico, a que quiera estar invitado a ese desayuno rico. Y también hay un espacio de eso, ¿no? De relaciones, de conversación muy intencional, de orar unos por otros. Eso es lo que hacemos más a nivel local. Ujú. Pero tú mencionabas, mi mujer y yo pertenecemos a una organización misionera que se llama SEPAL. SEPAL, yo soy el director para Málaga de SEPAL. Aquí en Málaga hay unas 13 personas que están sirviendo en diferentes contextos. De hecho, Gonzalo García, el pastor de Renacer, es uno de los miembros de SEPAL. Yo soy el director para esta ciudad y simplemente pues, superviso, acompaño, simplemente mantenemos un poco a los miembros que están sirviendo en diferentes iglesias. Y mi mujer es la directora del cuidado integral de todos los misioneros de la organización. Ella se encarga del cuidado emocional, pastoral, espiritual, físico, matrimonial, de niños, de cada uno de los miembros de la organización. Entonces tiene que viajar por España sirviendo a los misioneros, pero también es consejera, terapeuta de personas, ¿no? Entonces también está siempre haciendo este cuidado con diferentes personas. Y sí, yo trabajo con Ferede, soy el director del área juvenil de Ferede, ¿no? Ferede Joven. Esto me permite pues, poder servir a la iglesia y al liderazgo pastoral nacional en diferentes aspectos y traer proyectos de diferentes partes del mundo que puedan servir a seguir desarrollando la iglesia en España, ¿no? Evangelísticos, que tenga que ver mucho con las nuevas generaciones, ¿no? Tenemos un proyecto de evangelismo a través de redes sociales, que hay muchas iglesias, hay 42 iglesias en España que están usándolo a través de Facebook y es muy interesante lo que está provocando y los que estén interesados, no sé, ahora no, en otro momento podemos explicar un poco más de esta herramienta que está trayendo mucha bendición. Pero eso también permite poder viajar y representar a España en Latinoamérica y en los Estados Unidos, donde sea, porque Ferede hace parte de la Alianza Evangélica Latina. Y yo dentro de la Alianza Evangélica Latina, pues soy el vicepresidente de la Alianza Evangélica Latina Juvenil. Entonces me toca viajar una vez al año al menos a Latinoamérica, representar a España en esta asamblea que hay y poder traer propuestas, proyectos que bendicen ya a nivel internacional de habla hispana a la iglesia, ¿no? Y ser una voz de Jesús en medio de la política, en medio de la economía, en medio del deporte, en medio del arte, ¿no? Poder traer proyectos que bendigan específicamente en estos campos. Pero también me llaman muchas veces para predicar itinerariamente en diferentes ciudades a la iglesia, campamentos, con jóvenes, con la iglesia en sí misma y poder bendecir a la iglesia, ¿no? Entonces, en esa estamos, Qué bueno. entre otros proyectos, de verdad, que son muchos que no me quitan tiempo, sino que me bendicen, pero Amén. que es parte de lo que Dios nos está permitiendo hacer en este tiempo. Amén. Pues nada, Pablín, muchísimas gracias por tu bagaje, por abrirnos tu corazón, por contarnos tu historia
Y además por tu honradez, porque has contado tus éxitos y tus fracasos, ¿no? Los cuales suelen ser más maestros que los éxitos, ¿verdad? Los fracasos. Pues nada, hermano, un fuerte abrazo. Estamos en contacto y adelante, que lo mejor está por venir en el nombre de Jesús, Sí, ¿no? sí, en esa estamos. Muchísimas gracias, de verdad, Juan Carlos, por abrir este lugar y poder compartir un poco más. Espero que haya servido, que siggamos en esas conversaciones para seguir trayendo el reino de Dios aquí en Málaga y servir de la mejor manera. Así que ahí estamos. Amén. Pues un fuerte abrazo, hermano. Cuídate y que el Señor te bendiga. Bendiciones, de verdad, gracias, chicos. Hasta luego. Bueno, y a todos, qué maravilla. Pablo Gómez, un hermano auténtico, genuino, muy emprendedor, muy emocional, y son gente viva, pero vivas porque el Espíritu Santo está llenando cada vez más los huecos de su corazón, y cada vez menos Pablín y más Cristo. Y todo lo que viene por delante es éxito y gloria. Y cuando me refiero a éxito no significa que todo vaya bien como queremos, sino adversidades, peleas, pero con la victoria de Jesús lo tenemos todo ganado por adelantado. Ya sabes que este programa lo puedes ver en la página web proyectovida.com, ya sabes, vida con 2 Vs, y que nos vemos la semana que viene, no lo olviden, en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio.